Buenas tardes, hermanos. Vamos a comenzar con la oración en esta bendita tarde para poder comenzar nuestro curso. Vamos a ponernos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hermano nuestro, tú nos has escogido y nos has llamado. Nos has puesto aquí para producir fruto. Gracias porque somos tus misioneros. Y tú nos has llamado a compartir la buena nueva del amor hacia el Padre. Tú nos has llamado a este entorno de nuestra vida. El mundo necesita de nuestro mensaje, de nuestra bondad y de nuestro testimonio de solidaridad. Somos tus obreros en la viña evangélica. Hemos sido enviados a trabajar en tu campo como laicos comprometidos. Aún hágase en nosotros lo que tú, Señor, nos mandes. Aquí nos tienes. Envíanos a donde nos necesites, a anunciar tu buena nueva y a dar nuestro bueno testimonio, como discípulos tuyos, ante el cumplimiento de nuestros deberes, siempre en comunión con la Iglesia y con nuestra comunidad. Vamos a ponernos en presencia del Señor con la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado Santificado sea sea tu tu nombre. nombre. Venga a Venga a nosotros tu nosotros tu reino. Hágase tu reino, voluntad tu voluntad en la en la tierra tierra como en como el cielo. en Danos hoy nuestro pan de cada cada día. día. Perdona Perdona nuestras ofensas, nuestras como también nosotros nosotros perdonamos a los que nos ofenden. nos ofenden, No nos dejes caer en la tentación y perdón, líbranos del mal. líbranos del mal. Amén. Amén. Buenas tardes, hermanos. Hoy los dejamos con el tema Los laicos y la cuestión social con nuestro sacerdote y padre René Reyes Loza. Adelante, padre. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. En la liturgia estamos, bueno, a ver si todavía no ponen la imagen, si me dan un poco a mí, nada más para platicar con ustedes. Empezamos esta semana con el capítulo 5 de Mateo, y Mateo 5 empieza 5:1-12, empieza con las bienaventuranzas. Hay unas bienaventuranzas que se podrían aplicar muy bien al tema que hemos estado viendo durante todo este curso, particularmente para esta lección. Ojalá que lo tengamos en cuenta, porque Cristo en este sermón de la montaña, así se le llama, empieza con las bienaventuranzas, pero sigue con toda su programación, diríamos, sigue hablándonos de todo lo que Él presenta para vivir su palabra en el reino que Él ha venido a establecer. Y nos dice una bienaventuranza, así como para tenerla nosotros presente: felices los que trabajan por la paz, porque se llamarán hijos de Dios. Es versículo 9. Felices los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Pero también tenemos la bienaventuranza en el versículo 6. Felices los que tienen hambre y sed de justicia,
porque serán saciados. Los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Yo viví una experiencia estando en México, en la Ciudad de México en el 68, y precisamente estaba estudiando pastoral social. Y entonces me tocó vivir aquellas manifestaciones que eran toda una novedad. Bueno, casi asustaban porque no había habido más que en Francia y en México, pues pocas manifestaciones. Yo estaba ahí en Paseo de la Reforma y cómo había tantos gritos y tantas proclamas, tanta manifestación, sed de justicia y de paz. Luego, en la noche o tarde de Tlatelolco, 2 días después, bueno, pues ya el gobierno intervino, pues matando a muchísimos jóvenes. Yo me escapé porque tenía examen, entonces no fui a esa manifestación de Tlatelolco. ¿Por qué les platico esto? Porque un joven que murió, cuando su mamá le puso una lápida en su sepulcro, precisamente le puso esta bienaventuranza: felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. A mí me impresionó mucho esa, diríamos, esa ocurrencia, por así decir, de una mamá que le pone a su hijo en la lápida esa bienaventuranza. Yo creo que en muchísimas, pero muchísimas lápidas tendría que estar esa bienaventuranza, ¿verdad? Porque cuántos mueren y mueren y mueren por una lucha de justicia, de liberación. Lo que está pasando ahorita en Nicaragua, que a los candidatos, 6 o 7 ya van, que los han apresado por cualquier motivo, como por cualquier pretexto, a la cárcel, porque vienen las elecciones. Entonces, ¿cómo hay gente que busca, que anhela la justicia, la paz, luchar por la democracia, y sin embargo son perseguidos? Ya Jesús lo dice, lo anuncia. Y he querido decirles esto porque ustedes, los laicos y los que están tomando este curso de pastoral social, seguramente se sentirán motivados, así como los que tomaron el curso de liturgia o los que tomaron el curso de ministros de la comunión. Pues bueno, ellos tienen esos carismas y esa vocación que el Señor les da para servir en esas áreas. Pero probablemente entre algunos de ustedes hay esa inquietud de trabajar por la cuestión social, ¿verdad? Por la cuestión social. Y hemos de tener en cuenta, pues, la doctrina. A ver si me da tiempo. Yo no sé si vean ustedes este libro, que precisamente es el compendio de la doctrina social de la Iglesia. Está grueso, ¿verdad? Y yo no sé si ya les hablaron los padres anteriores, porque yo no he estado en todo el curso, pero ya que en esta lección tiene unas citas, pues vamos a tratar de tenerlo en cuenta. Bien, ahora sí, vamos al tema 17, que ustedes que en su libro me van a ir siguiendo. Pues yo veía
que propiamente no es un tema académico o doctrinal, sino que es la historia de un movimiento social en la iglesia e inclusive del siglo pasado. Como que yo dije, bueno, pues sí, ya como que se quedó atrasado este tema porque no habla de lo que sucedió en los últimos años del siglo pasado y de este. Pero bueno, vamos a ver este tema 17. Y como habla de los laicos y de la cuestión social en México, entonces hay que tener en cuenta a los laicos, mucho. Y como no es un tema doctrinal, se me ocurrió, y discúlpenme los coordinadores del curso si me voy a hacer acompañar de Pina para ir leyendo y también reflexionando sobre cada una de las filminas. A ver, vean esta filmina. Cuando yo me di cuenta de estos libros de Cefalay que edita la Arquidiócesis de México y de estas como, llamémosle caricaturas, pero propiamente no son caricaturas, ni tampoco son memes, sino que el autor ha querido plasmar en un dibujo un poquito a su estilo, de qué se trata, ¿verdad? De qué se trata el tema. Y pues estamos viendo ahí a 3 laicos con 2 plantas. Se supone que esas plantas pues van creciendo, van dando frutos diferentes y como los laicos están presentes en el tema social. Y nos dice que el crecimiento de una nación es un proceso prolongado y nunca acabado, con luces y sombras. Lo acogemos con espíritu generoso, agradecidos hacia sus protagonistas. Esto me hizo pensar en lo que acabamos de vivir en las elecciones, que somos una democracia joven y sin embargo, pues ha habido, dijéramos, paz, se han realizado en su mayoría con armonía, con libertad, con respeto. Ahorita vengo saliendo de una misa y una señora me platicaba porque algo, no sé qué pregunta le hice, y me decía, pues nosotros ganamos aquí en nuestro distrito solitos y nos respetaron nuestro voto y solitos sin ninguna alianza. Otros partidos políticos han hecho alianzas y vemos cómo es tan importante el crecimiento de una nación que se va haciendo, pues, con todo esto que hemos vivido, ¿verdad? Luces y sombras. No es el tema, pero lo señalo porque hemos de estar agradecidos, dice, hacia sus protagonistas. Yo escuchaba a un presidente de casilla en la Ciudad de México que empezaron ellos desde las 7 de la mañana, él como presidente, a estar en una casilla y pasarse todo el día, pero explicaba lo complicado que es sacar adelante una casilla, dar los resultados, pasar la información. Él dice que si no
hubiera sido por la asesoría de los del INE que andaban apoyando en todas las casillas, no hubieran sacado adelante lo complicado que es. Terminaron a las 12 de la noche, dice. Algunos se fueron, pero dice, yo como presidente y mi equipo, a las 12 de la noche en la Ciudad de México. Se lo escuché a él, da su testimonio en este programa de La Hora de Opinar. Bueno, pues esa es la generosidad, ¿no? Cuántísima gente habrá sido muy generosa en las elecciones. Claro, habrá habido mapaches, que así se les dice a los que roban urnas. Ha habido aquí en Metepec, ¿verdad? Violencia. Bueno, pero en la mayoría de nuestro país, nosotros hemos acogido con espíritu generoso, como dice, y agradecidos hacia estos protagonistas. Creo que esta filmina nos habla bien de pues cómo los laicos están participando en la cuestión social. Ahora, la política forma parte de la cuestión social. De hecho, el Papa Francisco dice que una de las vocaciones más nobles que hay en la vida es ser político, porque ellos están llamados a dar amor, a interesarse desinteresadamente por su pueblo, por los pobres, por el bienestar, por el progreso de una comunidad. Eso dice el Papa Francisco. Bueno, a lo mejor ya me alargué en esta introducción, que no debería mucho de meterme en la cuestión política, pero hay muchos laicos, que sí luchan por nobles ideales, a los cuales hay que agradecerles. Bien, pasamos a la siguiente filmina. Y yo aquí me paso al enlace con el tema anterior, ¿verdad? Que después de reflexionar desafíos importantes de la doctrina social, como es la paz, el progreso, el desarrollo y el trabajo, atenderemos formas concretas de participación social de los cristianos. Eso lo vieron. Hay que hacer un enlace con el tema anterior y comenzaremos por reconocer cómo los laicos mexicanos enriquecieron al llamado de la Rerum Novarum. Ya ustedes han escuchado, yo me acuerdo creo que desde la primera lección que tuvimos acerca de este documento tan importante de León XIII, de la Rerum Novarum, y cómo se respondió, cómo se fue aplicando en nuestro país. Digo, este tema de ahora más bien es un poco de historia del siglo pasado. Por eso el objetivo es valorar las acciones de laicos que a principios del siglo XX favorecieron un cambio social en México. Bueno, eso de favorecieron, ustedes lo van a ver adelante, que también hubo problemas como en el partido político que se instituyó, hubo divisiones y bueno, como que no se favoreció mucho un cambio social, pero vamos a ponerlo como objetivo. Bien, seguimos. A finales del siglo XIX tuvo lugar un vigoroso renacimiento del catolicismo de impronta social, cuya expresión singular fueron
las numerosas reuniones sociales inspiradas en las enseñanzas del Papa León XIII. Es el autor de la Rerum Novarum, principalmente por la encíclica Rerum Novarum. A la luz de esta doctrina se configuran diversas prácticas sociales, tanto en las diócesis como en las parroquias, con las que los católicos participaron activamente en la búsqueda de una sociedad más justa y democrática. Este documento de la Rerum Novarum, no crean que ha pasado de moda. De hecho, se tiene muy en cuenta cuando se estudia pues la doctrina social o pastoral social. Yo no terminé de estudiar porque mi señor obispo en el 68 se asustó con las revueltas que hubo en la Ciudad de México y me mandó llamar. Así que nada más estudié un año ahí en el secretariado social, que luego aquí viene más adelante algo, y me mandó de párroco, como diciendo, no te vayan a matar o te metan en la ideología de la teología de la liberación, te me hagas comunista, socialista. Bueno, el señor obispo le dio miedo conmigo y yo estaba muy emocionado estudiando, pero bueno, pues hay que obedecer, ¿verdad? Y yo dije, bueno, pues vámonos a mi primera parroquia. Bien, pero eso es un poco de anécdotas que yo les platico. Seguimos. Los laicos, sujetos de la historia. La doctrina social impulsa acciones para la construcción de nuestra patria. ¿Cómo vivimos los católicos este compromiso? A mediados del siglo XX, muchos laicos, surgidos por la situación del país, conformaron organizaciones. Algunos incluso dieron la vida. Es importante narrar todas las acciones de aquellas organizaciones católicas. Destacamos algunas por su huella. Las situamos en un contexto con sus limitaciones. Como trasfondo está la separación Iglesia-Estado, siglo XIX, la Revolución Mexicana y la configuración de la democracia en el siglo XX. Bueno, aquí nos hablan, como trasfondo, dice, está la separación de Iglesia-Estado en el siglo XIX. Bueno, de hecho esa separación ya existía, nada más que sí se dio de una manera radical y con formas o métodos que casi se esclavizó a la iglesia y además se vino la persecución. Pero, dice, lo situamos en un contexto con sus limitaciones. Así que vamos a ver esta historia en las siguientes filminas, un poco de historia. Continuamos con el catolicismo social en México. La Rerum Novarum impulsa a los laicos a incidir en asuntos sociales y que promovió un catolicismo social cuya expresión es el movimiento Acción Social, caracterizado, fijémonos bien, por la participación activa de los laicos en lo social. La participación empezaron a despertar, diríamos, de un catolicismo meramente ritualista, encerrado en los templos, como muy, dijéramos, sin compromiso de pasar la fe a la vida.
Entonces empezaron la participación activa de los laicos en lo social y el interés de los sacerdotes en su propia formación y acción. Durante el porfiriato, los laicos de acción social implementaron una pedagogía parroquial de civilidad cristiana y progreso socio-religioso. Organizaron círculos de estudio con adultos, jóvenes, obreros y otros grupos, formándolos en el catecismo y temas sociales. Aunque sus actividades tuvieron consecuencias políticas, la acción social se mantuvo al margen de la política formal. Bueno, por un tiempo, porque después vamos a ver que inclusive pues se quiso hacer un partido católico. Sí, hubo muchas consecuencias políticas durante el porfiriato. Ustedes conocen ya la época del porfiriato, que algunos le llaman un dictador, o se prolongó, hablando benignamente, ¿verdad?, en el mandato. Y entonces ya vieron que pues ya no convenía. Ya empezó a despertar esa conciencia de, pues quizá no tan fuerte todavía como lo entendemos hoy, de una democracia, pero sí de un cambio. Bien, aun cuando algunos dicen, hombre, ya quisiéramos ese porfiriato porque hubo mucho progreso. Por ejemplo, en los trenes, ¿verdad?, etcétera. Dicen que en ese tiempo amarraban a los perros con chorizo. Es un decir por ahí, ¿verdad? No, yo no lo quiero criticar el tiempo del porfiriato ni estar a favor, simplemente que fue una época muy especial que algunos de ustedes a lo mejor se interesan por estudiar. Continuamos. El Partido Católico Nacional. El Partido Católico Nacional. Al final del porfiriato, muchos católicos deseaban hacer política como católicos. Con esta tendencia surgieron grupos englobados en el movimiento, conocido aquí y en Europa como democracia cristiana. A diferencia de la acción social, los laicos trataban de incidir directamente en cuestiones sociales. Ya les decía, ¿verdad?, cómo surge esto en llamarle democracia cristiana. Los católicos empezaron a interesarse al final de la época porfiriana sobre una democracia así llamada cristiana. ¿Cómo diríamos el Partido Demócrata Cristiano en Alemania o en otros países también? Y que inclusive Merkel fue postulada por la democracia cristiana, también en muchos otros países. Seguimos. El sindicalismo católico. Así nació. ¿Sigue? Así nació el Partido Católico Nacional en 1919, que gobernó algunos estados y presidencias municipales. Tuvo senadores y diputados, pero cometió errores. Se dividió, porfiristas contra antireeleccionistas. Fue traicionado por sus propias políticas y perseguido. Apoyó al usurpador Victoriano Huerta y con ello precipitó su fin. El movimiento fue desarticulado y desconocido por el Congreso Constituyente de Querétaro, 1916-1917, que redactó la Constitución de 1917. Importante, ¿verdad? Esta Constitución de 1917. Cuando yo leí y estuve leyendo, meditando esta
esta página, bueno, cómo se da en la política tantos intereses, chanchullos, bueno, corrupción, ¿verdad? Cómo alguien puede apoyar a un usurpador, Victoriano Huerta, y pues ese Partido Católico Nacional, pues se vino abajo, se desapareció, además de la persecución y todo en contra de la Iglesia Católica, desapareció simplemente. Pero hubo un Partido Católico Nacional en 1911. Vamos a ver el sindicalismo católico. Vamos a hablar un poco del sindicalismo católico. La Constitución de 1917 obstaculizó las organizaciones católicas y la práctica religiosa, ¿eh? Así cobró fuerza la democracia cristiana, que armó una protesta masiva y sólida mediante una resistencia pacífica. Eso sí, ¿eh? Como en todos los países, siempre hay una resistencia pacífica, y así lo hizo la Iglesia por medio de la democracia cristiana. ¿Cómo? Pues organizó sindicatos, entre ellos el Movimiento Sindical Católico, que realizó el primer Congreso Obrero Católico en Guadalajara del 23 al 30 de abril de 1922, con 1,374 participantes, y del cual surgió la Confederación Católica del Trabajo, la CNCT, no la CNC, no, sino la CNCT. Fíjense, los católicos no dejaron de, a pesar de todo, y inclusive de la persecución, pues hasta hacer un congreso obrero católico. Hoy nos parece raro, ¿verdad? Porque como que la iglesia no se ha organizado en ese estilo, en esa forma, sino de otra forma. Bien. El movimiento sindical católico realizó las siguientes acciones. Vamos a ver aquí nada más 4, pero hay más. Pero en nuestro estudio unió lo diverso: familia, trabajo, escuela, templo, mercado, banda, hasta la banda, ¿verdad?, del pueblo, en un grupo amplio, flexible y multitudinario. Es lo que hoy nosotros tenemos que sostener y mantener, la unidad de lo diverso. Sobre todo hay valores que no podemos dejar de lado, como la familia, la escuela, el templo, el trabajo. Los miembros se sabían católicos frente a otros sindicatos oficiales y el Estado. Se sabían, y muchos se manifestaban católicos y decían, soy católico. Lo que ahora muchos católicos no se atreven a decir, ¿verdad? Soy católico. Piensen en un chico en la prepa que diga ante todos sus compañeros, bueno, yo sí soy católico. Aunque la mayoría son católicos, pero que él diga, yo soy católico, pues va a ser objeto de burlas y de, pues sí, de sarcasmos, ¿verdad? Bien, sigue. No, la anterior. Estructurado en una red de parroquias, unió la vida material y espiritual. Hermoso esto, ¿verdad? Promovió la identidad y solidaridad en el grupo, lo que nos hace falta mucho ahora. Introdujo seminarios de organización sindical, grupos de estudio socio-religioso, teatro moral, cine, cooperativas de producción y consumo, de créditos de ahorro, escuelas, bibliotecas. Conjuntó diversas organizaciones católicas. En escuelas, la iglesia nunca ha dejado, en esa labor social tan noble, nunca ha dejado, desde
que vinieron los españoles. Tenemos ahorita la insigne, diríamos, la Universidad Católica, ¿verdad? Y también varios universidades de religiosos. Bien, vamos a ver ahora algo que no sé por qué está aquí, y luego a ver si alguien me lo explica. Creo que está aquí el padre Fortino. No sé por qué metieron a los cristeros, que fue más bien una lucha no tanto social, o a lo mejor en mi ignorancia, yo no lo veo así mucho, más bien fue una persecución religiosa que se dio en 1925, cuando el gobierno cerró los espacios de las organizaciones católicas y frenó la democracia cristiana. Hubo persecución religiosa. Algunos católicos se organizaron en la Liga Nacional Defensora de Libertades Religiosas, la Liga, y la Unión Popular, UP, enfrentados por la ley Calles y la huelga clerical. Se oye raro, ¿verdad? Una huelga clerical al fines de 1926. Hoy no sé si los obispos nos llamarían a una huelga clerical, que no haya misas, que más bien la pandemia fue la que nos llevó a la huelga, a una huelga relativa, pero sí hubo una huelga clerical. Los dirigentes de la UP optaron por la rebelión, que duró 3 años, respondiendo de forma armada y desesperada. Los cristeros. Quizá yo escuchaba hoy un comentarista de una de las revoluciones más fuertes que ha habido en México, así fuerte, se decía como que en primer lugar están los cristeros. Fue muy fuerte, sobre todo en los estados de Jalisco y el centro del país. Así, muy bien. Seguimos. Tuvieron en contra al ejército y a veces a la jerarquía católica. Dice que a veces, bueno, pues sí, algunos obispos no estaban de acuerdo, algunos párrocos tampoco. Los obispos y el Estado firmaron arreglos de paz en 1929 y el catolicismo social fue sustituido por la reconstrucción espiritual y apostólica y mayor vigilancia de los sacerdotes en las organizaciones laicales. Y es ahí donde viene la ley Calles, una ley promovida por el presidente Plutarco Elías Calles, que aplicó con rigor las medidas anticlericales promovidas por la Constitución de 1917. Los que se interesen por estudiar este tema de los cristeros, pues hay libros muy buenos, muy documentados. También se acuerdan de la película que salió hace como 8 años, creo que, hermosa película. De hecho, yo la tengo por ahí, La Cristiada. Bueno, pues también se pueden dar por ahí idea de cómo fue, pues, esta rebelión de los cristeros, que según narran, empezó por las mujeres. Que los hombres como que no, como que estaban ahí, pues ni modo, pues a ver, nos están persiguiendo, pero que surgió un grupo de mujeres y que ellas fueron las que dijeron, no, pues vamos a tomar las armas, y ya ni modo, los hombres tuvieron que entrarle. Pero no me detengo más en eso, que es muy interesante leer todo lo de los cristeros. Continuamos. El Secretariado Social Mexicano. Después de la Revolución y para colaborar en la reconstrucción de la sociedad, el Episcopado Nacional
creó en 1920 el Secretariado Social Mexicano, SSM, como organismo para coordinar las obras sociales existentes, darles unidad y orientación general común. El primer director fue el padre Alfredo Méndez Medina. Sí, y es lo que les digo yo, que en el 68 pude ir unos meses a estudiar al Secretariado Social Mexicano. Después nos va a hablar de los padres Velázquez. Había el Secretariado Social Mexicano. Hoy, y lo busqué en el libro, pero no está, hoy también está el IMDOSOC, que nace como una respuesta a una necesidad, y yo creo que también el Secretariado Social Mexicano, para orientar y animar a los cristianos a que vivan plenamente su fe en una sociedad compleja. Ya era compleja desde antes, muy, muy compleja, como también ahora. Entonces, ¿cómo vivir plenamente la fe en una sociedad compleja, impersonal y frágil? Y esto debe de hacerse contribuyendo sobre todo a formar a quienes enseñan, informan, dirigen o ejercen algún liderazgo en la sociedad. Así que la pastoral social es para todos, también para los catequistas, también para todos los organismos de espiritualidad, ¿verdad?, que tienen la misión de formar a quienes enseñan, informan, dirigen o ejercen algún liderazgo en la sociedad. Así nació el Secretariado Social Mexicano. Continuamos. En 1926, desatada la persecución religiosa, el episcopado encomendó al SSM preparar acciones para cuando se pudiera volver a actuar. Tarea que realizó mediante el Instituto de Cultura Femenina, que formó futuras dirigentes de la Acción Católica. En 1926, la labor del secretariado se interrumpió, reanudándose en 1945 bajo la dirección del padre Pedro. Impulsó el cooperativismo de ahorro y crédito mediante las cajas populares. Actualmente conforman la CONCAMEX. Organizó las semanas sociales y los congresos agrícolas. Asesoró movimientos laicales, promovió organizaciones e instituciones de desarrollo, impulsó el movimiento democrático cívico. En 1973, el SSM dejó de ser organismo del episcopado y se convirtió en asociación civil. Actualmente sigue siendo organismo de pastoral social y anima al equipo intelectual de cooperativismo, EICOP-C, que estudia la problemática social del cooperativismo. Sí, se enfoca en el cooperativismo, pero bueno, esto es del siglo pasado. Luego, si da tiempo, hablaremos un poquito de IMDOSOC. Ya les di alguna idea. Y así nace, ya lo dice aquí, así nace la Acción Católica Mexicana, que ustedes dirán, ¿y esto qué fue? Bueno, pues todavía hay Acción Católica de mujeres, Acción Católica, pero a ver, vamos a ver esta filmina de la Acción Católica Mexicana. La Acción Católica, concebida por Pío XI,
como participación de los laicos en el apostolado jerárquico, agrupó a los fieles bajo la autoridad episcopal para recristianizar, fíjense bien, las costumbres y la vida pública, instaurar el reino en la sociedad y combatir el laicismo. Ahora diríamos combatir el secularismo, ¿verdad? Bueno, que también es laicismo, pero digo, hoy la palabra se usa mucho, el secularismo. En México, en 1924, conjuntó 4 organizaciones. Algunas existían con anterioridad. A ver, veámoslas. Asociación Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, famosísima. Acción Católica de la Juventud Mexicana. De hecho, yo fui asesor espiritual, fíjense. El señor Vélez me dijo, a ver, encárgate de los jóvenes, de los chicos, porque está la Unión Femenina Católica Mexicana, la UFCM. ¿eh? Bueno, que luego nos reuníamos, ¿verdad? Porque ya saben que los chicos y las chicas, cualquier pretexto es bueno para unirnos. Allí en Independencia, donde está la casa del apostolado, bueno, pues ahí estaba también la Unión de Católicos Mexicanos, la Juventud Católica Femenina, que la que les digo, mexicana, la JCFM. Creo que el padre Jaime, en paz descanse, fue asesor. Bueno, yo les podría decir de muchos sacerdotes que pasaron por ahí, ¿verdad? Y que luego también se hizo la Acción Católica de Adolescentes y Niños. Así que había, esto sucedió o se dio antes de los movimientos. Después de la Acción Católica vienen los movimientos de jornadas, ¿verdad? De escoge, de movimientos de Escuela de la Cruz, de cursillos, y entonces como que la Acción Católica se fue quedando atrás. Su apostolado en esos años fue religioso asistencial y parroquial con tinte social. Formó a muchas personas. Su trabajo fue destacado, ¿eh? Su resurrección es tarea pendiente, por eso dice, ¿verdad? Yo me acuerdo en mi primera parroquia, tenía la Acción Católica de señoras, ¿verdad? Y nos reuníamos cada 8 días. Era un gusto reunirnos con señoras. Pues trataba uno de diferentes temas, como dice aquí, de la formación religioso y también asistencial, ¿verdad? Luego dice de la ACJM, famosa ACJM, en esos tiempos, creada en 1911 por el padre Bernardo Berrewijn de la Sociedad de Jesús. Organizó círculos de estudio en materia social, de ella brotaron líderes políticos y mártires, entre ellos el beato Anacleto González Flores, laico, abogado, profesor, luchador social, mártir de la cristiada. Sí, acuérdense de Anacleto, ¿verdad? González. Muy bien, aquí volvemos a encontrar la palabra cristiada o de los cristeros, ¿verdad? Que ojalá que algunos se animen a leer. Hay muchos libros sobre la cristiada y algunos muy famosos. Bien. Continuamos. Juventud Obrero Católica, fundada en Bélgica por el sacerdote, después cardenal Joseph Cardillon en 1924, para educar y evangelizar a los jóvenes obreros.
Promovió reflexiones sobre problemas sociales. Fue precursor del método ver, juzgar y actuar. El método novedoso para el tiempo y la radicalidad de la organización originó desacuerdos con la jerarquía católica. El SSM acogió y apoyó su organización por medio de los sacerdotes soberanistas Rodolfo Escamilla y Salvador García. Crearon varios grupos prometedores en el DF y en León, pero no lograron apoyo oficial por no romper la unidad de la acción católica existente. Se apagó su micro, padre. Prenda su micro, padre. A ver. Listo. ¿Ya? Ya. Ah, bueno. Sí, por eso les decía, ahí lo que resaltaba y lo que rifaba era la acción católica. Era lo más importante en una parroquia, tener la acción católica. Y qué bien, hizo mucho bien. Y ¿se acuerdan? Yo en la primera clase que di, estudiamos el método ver, juzgar y actuar, que nació precisamente de aquellos jóvenes en Francia y jóvenes obreros que usaron ese método, que se sigue usando muchísimo, aun cuando ahora algunas palabras cambian, ¿verdad? Juzgar es iluminar, por ejemplo, pero ya lo estudiamos esto en este curso. Sí, la acción católica todavía hay de señoras, pero como aquí dice que, pues a ver si resucita, porque fue un movimiento bellísimo. Los que amamos mucho la acción católica, era así lo más hermoso que teníamos y lo más práctico, lo más funcional. Dicen de algunos movimientos que esto le puede pasar ténganlo en cuenta, no sufran cuando algún movimiento, inclusive alguna orden religiosa, desaparece. Eso siempre ha existido. Por ejemplo, yo viví lo de cursillos y es que dicen que no se renovó. Y cuando se renovó hubo quienes sí aceptaron y otros que no. Y fíjense, a veces nada más por meter filminas, daban cursillos, ahora da con filminas algunas pláticas, entonces no les gustó a los anteriores, a los tradicionalistas, y yo recuerdo algún gran amigo que tuve, que ya no trabaja aquí, pero sí trabaja en otra diócesis donde siguen el método antiguo. Bueno, pues esto pasa, Esto pasa en todas partes. Seguimos. La importancia del catolicismo social. Pina, por favor, no sé si se te fue tu internet. Creo que sí se le fue, porque ella está en su casa y yo estoy acá en la parroquia. Ya. ¿Qué quieren? A veces el internet nos hace malas jugadas. Mira, importancia del catolicismo social. Las acciones anteriores muestran el trabajo de muchos laicos que con diferentes objetivos y métodos, subrayo ahí, se organizaron para demandar reformas sociales. Las acciones sociales proféticas tocan intereses e inevitablemente generan conflictos. Los laicos necesitamos también conocer nuestra historia. Los errores requieren transformarse en aprendizajes.
y oportunidades para hoy. Por eso yo les señalaba algunos y podríamos señalar algunos otros. El Papa hoy señala algunos errores como el clericalismo, que eso hay que explicarlo, en qué consiste, pero él insiste y en muchos documentos, el gran error en el que podemos caer. Entonces, organizados, unidos en un espíritu sinodal, no está aquí, ¿verdad? Poseemos la capacidad de imaginar, crear y producir nuevas formas sociales. Aquí vienen algunas actividades grupales, ¿verdad? Que comentar en sus parroquias cuáles son las fortalezas y debilidades de los movimientos católicos sociales en México y también en nuestra parroquia. Pueden usar el método FODA, que significa la F, fortalezas. Fortalezas. Pero también cuáles son nuestras debilidades. ¿Y qué diferencias hay entre los laicos comprometidos del pasado y los de hoy? Interesante pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencias hay? Eso es como para actividades grupales y pues yo hasta aquí llego porque hay la oportunidad de leerles. Si tengo mucha luz es porque ya la necesito para leer, de este libro que están viendo, y ahí viene al principio de los números que tiene, muy interesantes, acerca de los laicos, su espiritualidad, tiene algo que creo que ya para no pasarme el tiempo, dice que ustedes, los laicos, actúen con prudencia en la cuestión social. Ojo, ¿qué significa prudencia? Dice este compendio, dice, el fiel laico debe actuar según las exigencias dictadas por la prudencia. Es esta la virtud que dispone para discernir en cada circunstancia. Ojo, dispone para discernir en cada circunstancia el verdadero bien y elegir los medios adecuados para llevarlo a cabo. Lo que les voy a seguir leyendo es para que tomemos un buen concepto de lo que es prudencia, que no es miedo ni cobardía. Por eso dice, gracias a la prudencia, se aplican correctamente los principios morales a los casos particulares. La prudencia se articula en 3 momentos. Ojo, apúntenlos para ser prudentes. Clarifica la situación y la valora. Inspira la decisión y da impulso a la acción. El primer momento de la prudencia se caracteriza por la reflexión. Y la consulta para estudiar la cuestión pidiendo el consejo necesario. El primer momento de la prudencia, la reflexión y pedir consejo. Segundo, es el momento valorativo del análisis y el juicio de la realidad a la luz del proyecto de Dios. Y el tercer momento, el de la decisión.
que se basa en las fases precedentes que hacen posible el discernimiento entre las acciones que se deben de llevar a cabo. Entonces, como ustedes ven, la prudencia capacita para tomar decisiones coherentes, con realismo y sentido de responsabilidad respecto a las consecuencias de las propias acciones. Así que ayudar a decidir con sensatez y valentía las acciones a realizar, convirtiéndose en medida de las demás virtudes. Este libro, que me hubiera gustado una lección en este temario que tratamos, porque tiene esta parte tan interesante de la doctrina social y compromiso de los fieles laicos. Así se llama este capítulo, y que le faltó al libro, que me perdonen los que lo hicieron, pero le faltó como que un tema sobre doctrina social y compromiso de los fieles laicos, ¿verdad? En lo que habla esto de la conferencia del episcopado mexicano. Pues yo aquí termino. Hay muchas otras cosas que quería yo decirles de este compendio, pero el tiempo se llegó. No sé qué sigue, Pina, o qué sigan los coordinadores. Si tienen algunas preguntas, hermanos, las pueden poner por el chat. O ya que está el padre Fortino, ¿nos puede ayudar en algún punto que le haya llamado la atención y que él también tiene historia, también conoce, lo vivió, lo supo, ¿verdad, padre Fortis? Pásenle el micrófono. Bueno, alguna cosa por ahí en la cual hacías referencia cuando se hablaba de la cristiada. Sí. Allí en el número 5, dice, algunos católicos se organizaron en la Liga Nacional Defensora de las Libertades Religiosas. Es decir, con la Constitución del 17, prácticamente hubo una ruptura porque la Constitución fue de matriz liberal. Sí. Y en el fondo estaba toda la masonería que va contra la iglesia, y entonces la iglesia había tenido una presencia muy fuerte después de la colonia. Recordemos que la iglesia desde la Edad Media fue la que comenzó a avanzar en el ambiente social y sobre todo en la educación. Las primeras escuelas que se hicieron al lado de los templos, de las catedrales. Las grandes universidades comenzaron por la iglesia. Al lado de una catedral estaba una universidad. La iglesia siempre ha estado en favor de la cultura y de la ciencia. Vino el surgimiento ya de las nacionalidades, porque antes no había naciones, y vino la independencia. Y en esa independencia, fíjense que hoy hasta nuestros políticos, el 16, pegan chicos gritotes ahí de que viva Hidalgo, viva Morelos, viva Matamoros, quién sabe qué. La independencia de México se gestó en universidades de matriz católica. Había una gran apertura. La Universidad Pontificia de México fue una gran fuerza académica en nuestra nación. Una vez que se divide por esas cuestiones ya de la Constitución, la parte de filosofía, de historia, de derecho,
y por lo tanto de teología queda al lado de la iglesia. Y la otra parte de las ciencias sociales cívicas, ingeniería, matemáticas y todo esto, lo toma el aspecto del gobierno. Y ahí surge lo que es ahora la Universidad Nacional de México. Hasta después adquiere el calificativo de autónoma. Entonces, hay una gran fuerza de la iglesia, una presencia social muy fuerte. Pero con la Constitución del 17 se hace un partir de esta realidad y entonces se refunde a la iglesia, a las sacristías, a los templos, que esto ya parte de la herencia que tenemos. ¿En qué estuvo la situación de la cristiada? Bueno, pues como surgieron estas actitudes del gobierno de quitarle los derechos a la iglesia, sus derechos sociales y el derecho sobre todo de libertad religiosa, se comenzaron a unir los católicos que tenían una formación buena en ese momento. Por eso pudieron hacer frente con mucha valentía a toda esa realidad hasta dar la vida en la misma cristiada. El problema de la persecución religiosa, hay una expresión que el padre René señaló, la huelga de los clérigos. ¿Cuál fue la huelga? Que no fue el gobierno el que cerró los templos, fue la iglesia quien cerró los templos en actitud de huelga para presionar así al gobierno. Pero vino toda un rechazo y una persecución que prácticamente todos los obispos fueron desterrados. Y entonces los que se lanzaron fueron los laicos, aunque los obispos por el aspecto del evangelio no proclamaban la guerra. Y sin embargo, ese movimiento cristero creció muy fuerte y obedecía inicialmente a la jerarquía. Pero cuando la jerarquía se puso temerosa, se desbordó el movimiento y se fue por otro rumbo. Pero prácticamente los cristeros tenían ganada esa guerra. Sin embargo, por la acción del Papa Pío XI, llega y entonces dice y pide que los cristianos paren la guerra. Y eso fue muy duro para todos los que estaban ya en la cristiada, puesto que ya llevaban ganada toda esta realidad. Pero ellos obedecieron, pero hubo un grupo que no quiso obedecer y entonces todavía hubo muchos rezagos que siguieron en la cristiada de grupos que siguieron adelante con esta actitud. Bien. El gobierno prometió hacer unos pactos, hubo pláticas, pero no quedó nada escrito, fue de pura palabra y después se desdijeron y siguieron todavía con esa actitud de adversidad. Hay un punto muy interesante. ¿Por qué el Papa Pío X hizo esa petición a los cristianos? Antes no había los medios sociales de comunicación rápidos que hoy tenemos. Las cosas iban y venían muy lentas. Entonces, mientras iba la comunicación, el informe y regresaba la respuesta del Papa, pasó buen tiempo y ese tiempo fue la diferencia entre la rebeldía que tuvieron los cristeros e ir ganando, y como no le llegaron al Papa bien las noticias, él dio su decisión en una realidad que no estaba ya de acuerdo con la actualidad que se vivía en la cristiada. Pero ahí se ve la gran fuerza de los laicos y del amor a la iglesia y
y a la jerarquía. Muy Otro bien. aspecto, y ya con ese término, bueno, habría más, ¿no? Sí, Nada habría más mucho. dos cositas más. Uno de los derechos que le quitaban a la iglesia era la educación en las escuelas. Y aquí hubo una gran fuerza y realmente la persecución, lo que detonó la persecución religiosa y el movimiento cristero fue el haber cerrado las escuelas donde había la oportunidad de educar. Ahí fue el punto fuerte. Y la iglesia y los cristianos defendían la educación escolar, porque como les he dicho antes, la iglesia tenía capacidad y profesionalismo para educar. El otro aspecto, ya para terminar, se ha hablado mucho de la cristiada y el padre René ha insistido, y él ha insistido en que quien tenga interés pueda entrar a algunas lecturas. En editorial Jus hay bastante sobre la cristiada, pero uno de los aspectos más maduros y más equilibrados es la cristiada de Jean Meyer. Meyer, sí. Bueno, él escribió sobre esto algo muy confiable, aunque todavía vive, pero ahora se ha ido un poco muy radical hacia el aspecto izquierdista, casi defensor de su Dios, el presidente de la República. Pero el aspecto de su libro de la cristiada es algo muy maduro, muy fuerte, muy profesional, y ha sido toda una novedad en su equilibrio. La cristiada de Jean Meyer. Perdón, ya hasta ahí. Si no... No, pues muchas gracias por tu participación, nos enriqueció mucho y precisamente de eso se trata, ¿no? De eso se trata y hay otros aspectos que hubiéramos podido ampliar más. Sí, Meyer tiene esos dos libros gruesos muy, muy buenos, ¿verdad? Que tienen sobre la cristiada, por los que se interesen. Yo les invitaría a que apunten, los que se interesan, apunten la página de IMDOSOC. IMDOSOC. Ahora en el verano va a dar varios cursos sobre pastoral social. Hay uno muy interesante sobre la educación. IMDOSOC. Está por donde, bueno, por Insurgentes, centro. ¿Y qué calle es? Yo no me acuerdo, no sé si Fortino, pero la dirección, pero está en la página, está en internet, IMDOSOC, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay actualmente? Ahorita como que... Y la Pontificia, la Universidad Pontificia, que frecuentemente está dando también cursos, siempre seminarios sobre la cuestión social. Pues yo aquí termino, no sé si los que coordinan tengan algo que decirme o algo que preguntar. Dentro de 8 días termina el curso, así que ánimo. No, padre, al parecer no hay preguntas. Ya Bueno, si una... quieres dar gracias, Pina, tú, hacer la oración de acción de gracias. Y gracias por tu participación. Es muy hermoso escuchar también a los laicos que participen, ¿verdad? Que, como dice el Papa, ¿verdad? En Antiquum Ministerium, ¿verdad? Cómo ha dado los ministerios a los laicos, a las mujeres. Es muy importante. Ánimo. Yo creo que nos falta a nosotros los padrecitos darles un poquito su lugar, ¿verdad? Todavía, pero ¿qué quieren? También venimos de allá y hay que ponernos en el hoy bien. Padre, te damos gracias en este día por estar reunidos una vez más y conocer un poco más de la historia de nuestra Iglesia Católica.
Te pedimos, Padre bueno y santo, que derrames sobre cada uno de nosotros tus bendiciones, para que con valentía, con fortaleza y con la luz de tu Santo Espíritu sepamos defender nuestra fe, sepamos anunciarla, proclamarla, pero sobre todo testimoniarla con todos nuestros hermanos. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de seguir en este curso y aprender más sobre el bien que tenemos que hacer como sociedad, como familia, como hermanos y como laicos comprometidos. Te damos gracias, Padre bueno y santo, por este tiempo que nos sirve para nuestra formación y para hacer crecer tu reino. Te damos gracias, bendito y alabado seas, Padre bueno y santo. Mamita María, acógenos con tu manto. Sigue siendo esa defensora de nuestro país, de todos aquellos que amamos a tu Hijo Jesucristo y nos acogemos a tu bendición. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pues gracias por todos ustedes, por toda su presencia. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Bendecida noche. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias Padre René. Y nada más comentarles, ya los videos que teníamos por ahí atrasados, también la de esta sesión, los vamos a subir ya a YouTube para que los puedan ver en cualquier momento. Una disculpa, hemos tenido algo de trabajo también, aparte de lo del decanato y todo, y se nos ha complicado un poco, pero pronto estarán. Y en el grupo de coordinadores también la página que nos mencionaba el padre, pues ya también está ahí para que la puedan compartir con sus comunidades y podamos explorarla y tener un poquito más de información, empaparnos de más información y seguir formándonos. Pues de avisos creo que serían todos. Sí, prácticamente estaríamos ya cerrando el curso la próxima semana, a menos que haya una indicación más. Pero bueno, pues agradecemos a todos. Buenas noches. Buenas noches.